Ay, Dios mío, el salseo de Method de Mir y Can-Yaman no se acaba nunca. Y hoy, tenemos algo gordo que contaros sobre la reacción de Demet a la ruptura. ¿Os acordáis cuando se separaron Can y Demet? Pues parecía que todo era muy normal, ¿verdad? Que cada uno seguía su camino, que eran cosas de la vida. Pero ojo, aquí es donde viene el misterio. Resulta que hay una razón oculta, una que nos han estado escondiendo. Para ser honestos, yo también me lo creí un poco al principio. Decían que era por las agendas que no coincidían que el amor se había enfriado. Lo típico que te cuentan cuando una pareja rompe. Pero, ¿y si os digo que eso es solo la punta del iceberg? Lo que yo creo que está pasando, y sé que muchos piensan lo mismo, es que la ruptura fue mucho más complicada de lo que nos hicieron creer. Y la reacción de Demet, que a veces parecía súper tranquila, es la que nos da las pistas. Pensadlo bien. Cuando una persona está realmente afectada por una ruptura, suele haber un antes y un después. Y Demet, aunque ha seguido trabajando y sonriendo para las cámaras, ha tenido momentos en los que se le veía tocada, pero de una forma muy sutil. No hablo de llantos públicos ni dramas, eso no va con ella. Hablo de miradas, de pequeños gestos que te dicen, aquí hay algo más. Muchos dicen que Can-Yaman es un torbellino, que vive la vida a lo loco, y que eso debió de agobiar a Demet. Y sí, es una posibilidad. Pero yo sospecho que va más allá. Y si fue algo que pasó entre ellos, algo que no podemos ni imaginar, lo que hizo que Demet dijera hasta aquí. Quizás hubo una traición, no me refiero solo a infidelidad, aunque tampoco lo descartamos. Podría ser una decepción muy fuerte, una promesa rota, algo que minó la confianza de Demet por completo. Y por eso su reacción, en lugar de ser un desgarro inmediato, fue más bien un «ya no confío en esto». Imaginaros la escena. Te das cuenta de que la persona con la que creías que ibas a construir un futuro, en realidad tiene otras intenciones, o es alguien en quien no puedes apoyarte. Eso te deja helada. Y la forma de procesarlo para alguien como Demet, que es fuerte y reservada, podría ser precisamente esa aparente calma. Lo he superado cuando en realidad está en un proceso interno mucho más profundo. Y mirad cómo está ahora, súper centrada en su carrera, viajando, disfrutando de la vida. Pero siempre hay un tic-tac de fondo. ¿Está realmente feliz o está construyendo una nueva vida sobre los escombros de lo que fue? A mí me da la impresión de que Can tuvo un papel importante en esa decisión, pero no solo por su fama o su carácter. Sino por algo más íntimo, algo que solo ellos dos saben. Y la reacción de Demet, esa razón oculta, es su forma de decir, esto no es negociable para mí. Es una lección aprendida, un muro que ha levantado. Pero bueno, que me enrollo. Lo que está claro es que esta pareja da mucho de qué hablar. Y me pregunto, ¿creéis que Demet realmente ha pasado página o todavía hay alguna espinita clavada?